una chica rubia pregunta ¿Dónde está? a este sujeto, el cual le cuesta hasta respirar. Te hice una pregunta. El chico, nuevamente, se quedó callado mientras pensaba en que nunca hubiera imaginado que esta mujer, la discípula y heredera del linaje de la espada suprema, fuera tan poderosa. Alguien capaz de masacrar a un centenar de diabólicos con tan solo un ataque. Esta es Wi Seola, la espada divina, aquella que cercenó al mismo demonio celestial, el cual fue el causante de la gran guerra demoníaca. Seola lo tomó de la playera, gritándole: ¿Dónde se encuentra el resto de los diabólicos? Si tú sientes una pizca de remordimiento. El prota lo sabía bien, pero sus cuerdas vocales estaban destrozadas. Más aparte, tenía un vínculo ligado a su corazón que se lo prohibía. Por más que quisiera decírselo, no podía. Seola le advirtió que era su última oportunidad, contándole: Todos te quieren muerto, pero si cooperas, haré lo que pueda para salvarte. De pronto, ella comenzó a poner una voz temblorosa. Así que, por favor, de verdad, te lo ruego. El prota pensó si acaso tenía tanto odio hacia los demonios, pero probablemente la razón principal sea que su prometido había sido víctima de los humanos demoníacos. Esto solo hizo que le pareciera gracioso. La mujer más poderosa está muerta de ansiedad por un hombre. Seola, al ver cómo se burlaba, lo tomó con fuerza y lo pateó, mientras le decía: Si hubieras sabido que eras así de despreciable, te hubiera asesinado la primera vez que te vi. Porque aún maldecía el día en que no lo hizo. El día que se conocieron fue cuando ambos eran simples niños. Entonces, ¿cómo resultaron así las cosas?, se preguntó. El prota se había convertido en un traidor. Se alió con el enemigo apuñalando a cientos por la espalda. Quizás esto de ahora solo era el karma alcanzándolo. Seola se secó las lágrimas, volteándolo a ver con ojos de desprecio, pero el prota comenzó a escribir en el piso usando su propia sangre, aunque ni así podía evitar la maldición que tenía. Si rompía la condición, su corazón reventaría y moriría instantáneamente. Esa era la magia del demonio celestial, no traicionar al culto demoníaco. Seola comenzó a preocuparse al ver la terrible condición en la que se encontraba al intentar escribir, pidiéndole que dejara de hacerlo, pero esas palabras ya no llegaban al prota. Lo único que se preguntó fue que si le dijera que fue engañado en contra de su voluntad, le creería. Solo eran excusas, pero ya era tarde, porque de igual forma iba a morir. En ese momento, el corazón de Gu-yang explotó. ¿Por qué vivió su vida de esa forma? Los últimos recuerdos que se le vieron a la mente fue cuando su hermana, con una sonrisa, le pidió que fuera feliz. Todos y cada uno de sus arrepentimientos se congregaban y formaron su vida. Otra chica, la cual había perdido sus ojos, se disculpó con él. Seola nuevamente no pudo evitar derramar lágrimas, pero ahora en él y en sus recuerdos, otra chica de pelo blanco le preguntó si estaba llorando, pero él le respondió que ni de broma, solo era la lluvia. La chica solo le preguntó: La luna ha salido. Porque de ser así, entonces los tengo a ambos. Bien. Muriendo en los brazos de Gu-yang, de la misma manera en que estaba muriendo ahora. Gu-yang había nacido en un clan de renombre, perteneciente a una facción ortodoxa de artistas marciales. Antes de traicionarlos y aliarse con los demonios, el culto demoníaco perdió la gran guerra, por lo que Gu-yang fue capturado y torturado. Pero antes de perecer, él volvió al pasado. ¿Quieres una papita? ¿Qué había pasado? El prota estaba seguro de que violó la prohibición del demonio celestial y su corazón había explotado. Entonces, ¿por qué su corazón latía normalmente, como si no hubiera pasado nada? A juzgar por sus pequeñas manos y la zona, se dio cuenta que este era su joven yo. ¿Acaso esto era un sueño?, se preguntó. Pero entonces, ¿por qué estaba esa chica aquí? Gu-yang le tiró las papas que Seola cargaba.
y mientras las aplastaba, le preguntó si no conocía su lugar. Esto fue lo que le dijo aquel día. Parece que aún tenía muchos arrepentimientos, pensó. Seola le preguntó si no le gustaban las papas, pero Guyang tomó una y con una sonrisa amable le agradeció, así que se dispuso a disfrutarlas. Pero se terminó quemando al estar demasiado caliente. Esa sensación se sentía demasiado real. Seola comenzó a burlarse de él por la cara que puso. Detrás de Guyang, un sujeto lo llamó joven maestro, el cual estaba preocupado por él, por desaparecer de repente, sin decir nada. Este es Moon Yeon, el antiguo guardaespaldas de Guyang, y al observar aquella escena donde tenía lastimada su lengua por culpa de esas papas, de inmediato intentó sacar su espada para amenazar a aquella chica, aunque Guyang le dice que estaba bien, al igual que le pidió que le diera la galleta de miel que tenía en el bolsillo. De inmediato se la quitó, preguntándole a Seola si la quería. Algo impresionada, le preguntó si realmente se la daría, y algo sonrojado, Guyang le respondió que claro, después de todo, había recibido una deliciosa papa por parte de ella. Seola comenzó a babear solo de verla, debido a que era la primera vez que le daban algo que brillara tanto y olía tan delicioso, pero alguien gritó su nombre y al voltear, este era su abuelo. Seola lo abrazó, y es que su abuelo estaba preocupado porque la había perdido en toda esta multitud, aunque Seola le respondió que todo estaba bien, ya había conseguido las papas, pero eso era lo que menos le interesaba, preguntándole si no se había lastimado o había causado algún alboroto. Sin embargo, el prota se le hizo familiar a aquel anciano. Seola le contó a su abuelo que le regaló una papa a ese niño, por lo que de inmediato el anciano tomó su mano y se disculpó con el joven maestro, contándole que su nieta no conocía mucho el mundo y espera que no lo haya ofendido otra vez. Guyang le respondió que no hacía falta, él es quien debería agradecerle porque estaba algo hambriento, y afortunadamente ella le dio una papa bastante sabrosa y la única cosa que tenía para pagarle era esta galleta de miel, pidiendo que la aceptara. El anciano se le quedó mirando y Seola no aguantó las ganas y de inmediato quiso tomarla, pero el abuelo la llevó cargando, mientras decía que no podían aceptar algo tan precioso. Guyang le pidió que esperara, pero el anciano le dijo que si estaba molesto se desquitara con él, aunque Guyang solo se acercó para darle aquella galleta, y su abuelo se quedó pensando en tal acción. Seola quería darle más papas a cambio, pero el anciano menciona que parece que lo había encontrado. Luego de despedirse, Guyang sabía que aquel anciano ocupó el puesto de líder de la Alianza Murim en poco tiempo, siendo uno de los 3 supremos quienes fueron aclamados como los más fuertes del Murim, esparciendo el miedo y terror, la espada suprema. Pero, ¿qué hacía él en un lugar como este? Nuevamente, Guyang afirmaba que esto definitivamente era un sueño, así que disfrutaría lo que termine durando. Ahora sí, ya no se arrepentía de nada, estaba listo para despertar, pero luego de regresar todo el camino hasta su casa, le pareció raro que aún no haya despertado, pero si no lo era, entonces podría estar relacionado con la maldición del demonio celestial. Fascinante. Aquella voz se le hizo familiar, la cual le dice que nunca pensó que vendría en lugar de huir. Esta es la espada flameante Guyeon, su segunda hermana mayor y la persona que lo desprecia más que nadie. Ella le preguntó qué estaba haciendo esta vez. Si planea hacer algo imprudente, es mejor que se vaya a la mierda. Guyang le quitó su mano, respondiendo que solo estaba aquí porque debe hacerlo, y también se disculparía con el jefe del clan después. Esto le resultó raro a ambos. Que el joven maestro se disculpe era algo, pero Guyang, aún más molesta, se le acercó desbordando un gran poder que era visible a simple vista, amenazándolo con que si nuevamente hará alguna clase de truco, realmente lo golpearía. Pero Guyang le pidió que esperase, ya que el jefe del clan, quien es el padre de ambos, ya venía en camino, el cual terminó llegando con un caballo y preguntándoles a ambos qué es lo que estaba pasando ahora. Guyang lo saludó formalmente, a lo que su padre lo miró. El prota parecía estar algo nervioso. Su padre llamó al ministro, preguntándole si había alguna unidad de espadachines preparada, pero como la primera estaba descansando, mandó a llamar a la cuarta. Guyang solo se quedó pensando que aquella mirada era tan pesada como siempre. Antes de irse, su padre le pidió ir al cuarto del patriarca una vez terminara de comer, lo que lo hizo que se cagara del miedo, pidiéndole a Yeon
algo para su pancita. Por la noche, Guyan pensaba que este era el mismo ambiente de siempre, pidiendo que alguien hiciera algo con esta atmósfera. Su padre comenzó a hablar con Guyon, ya que recientemente había obtenido un logro en las artes marciales. Ella le cuenta que había mejorado y recientemente obtuvo su tercera estrella, lo que hizo que la felicitara y también espera que siguiera creciendo. Mientras tanto, el prota pensaba que era impresionante, aunque no tanto. Ella siempre había sido muy talentosa y trabajadora, y al ver cómo sonreía, por dentro también se arrepentía de todo lo que una vez le dijo. Ahora era el turno de Guyan. Su padre se había enterado que él salió a la calle. Guyan le dice que es porque tenía algo que hacer, a lo que su padre se levantó de la mesa mientras se retiraba. Esto hizo que Guyan dudara de su respuesta, pero una de sus sirvientas le susurró que el patriarca quiere que descanse y ya mañana se reúna con él en su cuarto. Viendo que no despertaba, entonces todo era real y ya había escuchado acerca de la regresión. Entonces, de ser así, tal vez pueda ser capaz de asesinar al demonio celestial. No, eso era ridículo. ¿Cómo siquiera podría asesinarlo cuando él masacró a los 3 supremos? El solo pensar que fue un diabólico y vivió bajo la protección del demonio celestial solo para sobrevivir le generaba un gran remordimiento. Aún así, pensaba que esa vida le ayudó a comprender muchas cosas. Quizás podría elegir otro camino. Quería vivir una vida tranquila. Después de todo, el demonio celestial será asesinado por Seola y el culto desaparecerá. Definitivamente no podía perder esta oportunidad y tampoco repetiría los errores que cometió en su vida pasada. Pero primero examinó su cuerpo para ver cuánta energía interna podía localizar, y viendo lo patético que es ahora, entendía lo increíble que era su hermana. Pero tampoco es como si se quedara sin hacer nada, ya que podría entrenar la técnica de cultivo que le fue heredada, el arte de la flama espiritual Gu. Si logra cultivarla con paciencia y disciplina, una vez alcance la 4ª estrella, podrá ser capaz de emitir la energía de su flama interna, tal como su hermana. Y cuando alcance la 7ª, podrá envolverla con su cuerpo, tal como su padre. Pero ahora mismo, su nivel era de 1 estrella. Para poder vivir la vida que tanto desea, no debía depender de poderes prestados. Pero, aunque quisiera, si se presiona demasiado, terminaría muriendo. Aún así, había alcanzado un resultado. Ahora ya había alcanzado la 2ª estrella. Y en la mañana siguiente, ni siquiera se quería levantar. Le dolía todo el cuerpo. Este cuerpo era bastante haragán. Más tarde iría al cuarto del patriarca y ahora mismo se dirigió a entrenar, aunque su sorpresa fue ver a Seola esperándola fuera de su casa. En algún lugar del cielo se observó cómo poco a poco el espacio comenzó a romperse y monstruos comenzaron a salir de este. Este fenómeno fue conocido como el umbral demoníaco, y cada clan comenzó a reunir guerreros que pudieran combatir a los demonios. Una unidad de espadachines. Cada clan necesitó de una. El clan Gu poseía 5 unidades. La hija mayor, Gu Wei-bi, era la comandante de la 5ª unidad, y Guyan era un buscador de problemas, el cual había pasado la mitad de su vida bajo sus órdenes, y fue ahí cuando oficialmente había conocido a Seola. La vio luego de 1 año después del incidente de la patata. Sin embargo, ahora mismo ella estaba fuera de su casa. Quizás seguía con sueño, que ya hasta estaba alucinando. Pero Seola lo jaló de su ropa, pidiéndole que esperara, y con una tierna sonrisa comenzó a presentarse. Pero alguien quitó su mano. Era su abuelo, quien le dice que no puede tratar al joven maestro de esa forma. Guyan se preguntó por qué hizo eso. Sin embargo, el abuelo de Seola le pidió disculparse con él, y así ambos se disculparon. El abuelo de Seola se preguntó cómo Wei-mon y estará sirviéndole a partir de ahora. Como gratitud hacia el patriarca, Guyan recordaba que se llamaba Wei-yeogun y no Wei-mon, lo que le pareció raro. Seola le dice que a partir de hoy también ayudará a su abuelo. ¿Por qué estos dos lo servirían a él?, se preguntó. Más tarde, Guyan observó al abuelo de Seola barrer el patio, el cual volteó sonriéndole amablemente. Para el prota, verlo de esa forma era algo raro, pero más importante aún era que Seola estaba intentando hacer la mayoría de las tareas por sí sola, aunque obviamente esto no resultaría nada bien, ya que terminó tropezándose, dejando caer toda la ropa junto a ella. Los presentes simplemente no sabían qué decir y Seola comenzó a llorar. Guyan se preguntó cómo podría ser tan mala en los quehaceres si ella poseía un talento marcial innato.
Entonces, ¿por qué era tan torpe? Aunque de pronto su cabeza comenzó a dolerle. Fue ahí cuando rápidamente Seola se levantó solo para observarlo. Woo-Yang le preguntó por qué no continuaba con lo que hacía, pero ella le responde que le dijeron que lo siguiera donde quiera que vaya él. Cuando le preguntó quién había sido, molesta, Seola le dice que fue su abuelo. Entonces, eso la convertía en su sirvienta personal. Woo-Yang pensaba que Seola estaba bien, pero al pensar en ella como la espada suprema, no se sentía tan cómodo. Luego de que Seola le acomodara su uniforme, el prota no entendía si lo hacía a propósito o ya era así, lo que lo hizo preguntarse si su padre sabía quiénes eran ellos, o simplemente no le importó, ya que los sirvientes del prota siempre renunciaban, y más tarde que se reúna con él, se lo preguntaría directamente. Seola comenzó a seguirlo, pero Woo-Yang le pidió que se quedara aquí y primero se acostumbre al lugar, para que así no le vuelvan a ocurrir esa clase de accidentes. Con lágrimas en los ojos, Seola aceptó, y al ver su carita, hasta el prota se sintió algo mal, pero era necesario que se aprendiera bien el lugar donde viviría, y antes de cerrar la puerta, le dijo que le traería un postre, así que tendrá que esforzarse. Esto hizo que Seola obviamente se alegrase, y su abuelo agachó la mirada con una sonrisa. Antes de entrar a la habitación de su padre, el prota estaba bastante nervioso, pero luego de escucharlo, le preguntaría sobre Seola y su abuelo, aunque su padre le preguntó qué estaba esperando y por qué no entraba, asustando al pobre de Woo-Yang. Ya adentro, su padre le preguntó si conocía a sus nuevos sirvientes, preguntándole qué es lo que opinaba de ellos. Woo-Yang le agradeció por encomendárselos, pero tenía una pregunta. Su padre simplemente bebió de su té, y antes de que el prota hablara, él le dijo que se lo haría saber a su debido tiempo. Woo-Yang simplemente suspiró, pensando que su padre parecía estar al tanto de todo. También su padre le pidió que se preparara para la asamblea del dragón unificado. Woo-Yang comenzó a indagar por sus recuerdos, y al recordar se alarmó bastante. Y más tarde, Woo-Yang le pidió a su guardaespaldas que le cortara la garganta. ¿De verdad odiaba tanto la idea de ir a la asamblea?, se preguntó. Este era un evento importante en el que se nombran miembros para las unidades de espadachines y se lleva a cabo cada 2 años. Ellos arriesgan sus vidas por el bienestar del clan y también el de todos los residentes de Shaanxi, y es por eso que se da por hecho que todo el linaje del clan Gu debe de asistir. Yeon informa que el anciano Lee también asistirá. Esto le hizo recordar al prota que era un anciano bastante particular, ya que este siempre creía que el prota debería hacerse responsable del clan. Era un hombre que, a pesar de lo mal que lo pasaba, siempre le daba una lección, y es que ni siquiera su padre le puso tanta atención, pensando que era increíble lo patético que resultó ser a pesar de todas esas enseñanzas. Y antes de partir, solo estaba esperando a Seola, quien estaba con las demás sirvientas, y ellas pensaban que era bastante linda, y eso es porque le quedaba bastante bien el atuendo que todas llevaban. Hasta el mismo prota quedó sorprendido de ver a tal belleza. Al ver su expresión, Seola se le acercó alegremente, diciéndole que todas ellas decían que se veía bastante bonita, preguntándole si él también lo creía. Woo-Yang se puso todo rojo, pero no respondió a eso, simplemente le dijo enojado que ya se fueran. Seola estaba bastante entusiasmada de ver que un caballo no solo servía para comerse, sino que también podía correr muy rápido. Mientras tanto, Yeon informa al prota que tardarían unas 4 horas en llegar hasta el distrito comercial más famoso. Woo-Yang quería aprovechar el tiempo para dormir, pero Seola era bastante escandalosa, así que lo que hizo fue meterle algo en la boca para que se callara, y sí, le metió una galleta de miel. Así, mientras ella comía como puerquito, él se relajaría, y más tarde Seola lo despertó, informándole que ya habían llegado. Era una hermosa vista, y probablemente había mucha gente debido al festival Shaanxi. En eso, un sujeto se presenta ante el prota como Chun Ishil, un mercader que administra el centro celestial. Woo-Yang también se presentó, y Shin le dijo que sería su guía, y el prota solo no quería encontrarse con su hermana, pero no tardó ni 5 minutos y ya se habían vuelto a ver. Su hermana simplemente lo miró con desprecio, la cual le pidió que ni siquiera la salude y que ni se le ocurra hacer algo raro en la asamblea. No hay nada peor que avergonzar su propio clan, pero el prota le respondió que no había problema, sería bastante silencioso. Esa actitud hizo que Woo-Yang se molestara aún más con él, asustando incluso a Seola. Cuando su hermana vio a Seola, le dijo al prota que pensó que había madurado,
pero parece que la gente no cambia, dejando a todos bastante desconcertados, y antes de irse a descansar, Gu Yang quería visitar un lugar. Esta era la arena donde se llevaría a cabo los duelos para así nombrar a nuevos reclutas, pensando que es genial que los herederos como él no tengan que participar, así que solo se sentaría a observar. Seguramente nada malo sucedería, ¿verdad? Así que esta vez no huiste. Por instinto, el prota pensaba que necesitaba bloquear aquel ataque. Sin embargo, el viejo solo le acarició la cabeza, preguntándole si le sucedía algo y felicitándolo por no escapar de él esta vez. No puede creer que haya cambiado tanto desde la última vez que se vieron. Seola, al ver a ese abuelo, pensó que era como un oso. Eran deliciosos, al igual que los caballos, pero el anciano la volteó a ver con una mirada amenazante. Y esto se explicará más tarde, así que solo esperen. Seola ya no le parecía tan tierno. Gu Yang le dice que no la mire así o la asustaría, a lo que este le pregunta si ella era su concubina. Gu Yang le dijo que no dijera algo como eso, solo era su sirvienta, a lo que este puso una cara de decepción. También le dijo que mañana comenzaba la asamblea y será mejor que se acueste temprano a pesar de ser espectador. Mientras tanto, Seola ya se había alejado, pidiéndole al prota irse antes de que ese oso los coma. También lo amenazó con matarlo si llegara a escaparse. Cuando el anciano se quedó solo, pensó que ese chico había algo en él, tal como creía, y así el día de la asamblea había llegado, aunque comenzaría al mediodía. Seola seguía asustada con el anciano, preguntándole al prota si el oso vendría a decapitarla y que lo mandara a hibernar. Para tranquilizarla, Gu Yang le dice que Yeon puede vencer al abuelo oso, el cual le susurra al prota ¿por qué dice algo como eso? Ni siquiera podría hacerle nada a ese anciano, y ahora le pidió al prota que probaran unos dumplings, por lo que Gu Yang le compró unos cuantos. Yeon le preguntó por qué trataba tan bien a esa sirvienta. El prota intentó evadir la pregunta, pero también pensó que esto en parte se debía por el recuerdo que tenía de ella en su vida anterior. Yeon simplemente lo observó con una cara traviesa y de pronto comenzaron a escuchar un alboroto. Una sirvienta le pidió a esta chica que no debía estar deambulando así. Gu Yang, al escucharla, pensó que le resultaba familiar esa voz, y su sirvienta menciona que le preocupa bastante que se tope por casualidad con el heredero del clan Gu. Gu Yang pensó si se refería a él, aunque no lo cree, ya que hay bastantes hombres en su familia. La chica menciona que eso no sucedería, había muchísima gente aquí. Sin embargo, cuando volteó la mirada, se había encontrado cara a cara con el prota. Yeon le comenzó a susurrar al prota que la expresión que puso esa señorita es como si hubiera visto algo horrendo, preguntándole si la conocía de algún lado. No había manera de que la olvidara. Un cabello que llega hasta los hombros, ojos negros, con ese niño en su mano, el cual solo se podía ver el símbolo estando cerca. Su significado es del clan Hebei Peng. ¿Cómo podría olvidar a su antigua prometida? La razón del arreglo matrimonial con el clan Hebei Peng, uno de los 4 más grandes clanes, era simple. El clan Gu era tan prestigioso como ellos, y ambos tenían un hijo de la misma edad. Si nada sucedería, Gu Yang sería el heredero, así que el clan Peng consideró beneficioso un arreglo matrimonial con su hija. Pero el prota causó un gran problema. Los rumores de que evitaba el entrenamiento no cayeron para nada bien ante los oídos del clan Peng, pero lo que terminó de romper ese arreglo fue algo que dijo sobre ella. Nuevamente, la chica le preguntó qué estaba haciendo aquí. Gu Yang le preguntó lo mismo. Ella tenía algunos asuntos pendientes en este lugar, gritándole que por qué siempre era así de grosero. ¿Acaso ya había olvidado que ella era un año mayor? Gu Yang se disculpó por eso, prometiéndole ya no serlo tanto, y se despidió de ella. Ahora que Seola había comprado los dumplings que quería, la hizo a un lado, a lo que ellas se preguntaron quién era esa chica que iba con él, preguntándose si la razón de su cambio es debido a esa sirvienta tan bonita, recordando como en el pasado el prota le gritó que quien se creía solo era la hija de una concubina. Obviamente, ella no iba a permitir que hablara así de ella, y molesta, lo retó a decirlo de nuevo. Gu Yang se le volvió a restregar en la cara.
así que ella simplemente lo golpeó. Por dentro, ella estaba preparada para soportar todo esto, por el bien de su clan, pero esa actitud tan horrible que tenía Wu Yang la terminó hartando. Y ahora, ese mismo chico de ahí estaba ayudando a una de sus sirvientas a cargar su comida. Algo era distinto. Era imposible que haya madurado así de la nada, aunque quizás, solo tal vez, pero al lado de ellos otro alboroto comenzó y ahora era por parte de uno de los participantes, quien comenzó a gritarle a los organizadores, a quienes les pedía que lo ayudaran o terminarían atrapándolo. Uno de los administradores intentó pedirle que guardara silencio, pero este lo azotó al piso como si nada, preguntándole si ahora que había demostrado su habilidad lo dejarían participar. Jeong le preguntó al prota si deberían ir a ayudarlo, pero Wu Yang simplemente dijo que lo dejaran así, no quería enredarse con eso, aunque la expresión del prota era algo nerviosa, diciendo que los otros se encargarían de él. Sin embargo, aquel hombre revela su identidad como el heredero del clan Peng. Obviamente, esto hizo que llamara aún más la atención. La hija de los Peng le preguntó al sujeto de antes qué hacía fuera con este frío. Este menciona que se andaba calentando junto al fuego, revelándonos que él también es su hermano mayor. Ella terminó por regañarlo por usar su placa como si fuera leña, debido a que esta fue una recompensa por graduarse como el mejor de la clase de la Academia Dragón Divino. Debería de actuar como un sucesor, pero su hermano simplemente le dio la razón y al verlo así no podía entender cómo, a pesar de tener todas las habilidades y el talento para ser el sucesor, parecía insatisfecho. Él simplemente sonrió, diciéndole que no es así, simplemente quería irse de este lugar. Ella le preguntó por qué no se iba entonces, y luego de eso, él se marchó por 4 meses, dejando a su hermana bastante molesta, porque no pensó que le tomaría la palabra. Su sirvienta le dijo que escuchó que había ido a Shaanxi y ahora nuevamente logró verlo de nuevo. Él les dijo que si acaso tenía que mostrarles la espada del caballero oscuro para que le creyesen, mientras que el prota quería irse antes de involucrarse con esos locos. Pero el viejo no permitió que se fuera y él mismo les pidió a los organizadores que lo dejaran pasar en muestra de agradecimiento. Él se presentó como Peng Guojin, el sucesor del clan Peng, llamándolo Gran Maestro Puño de Fuego. Al viejo le dio algo de nostalgia, ya que se parecía bastante a su padre, y amablemente le preguntó qué lo trajo por aquí, porque se supone que son clanes rivales. Guojin alegremente le respondió que eso es porque el clan Peng no era divertido, y como sabía que no le darían permiso para venir hasta acá, se había escapado de casa. Wu Yang solo pensaba que era un estúpido, pero el viejo llamó idiota al prota porque debería aprender algo del sucesor del clan Peng, mientras que Wu Yang pensó que ese tipo de ahí, a pesar de esa apariencia, era un completo monstruo que recibiría el título del emperador de la espada Peng. Su hermana corrió hacia él, recibiéndole con un vergazo en la cara. No podía perdonar que, siendo el sucesor, deje solo una nota y huya así de la nada. Ella comenzó a volverse loca, golpeándolo por todos lados, pero alguien la interrumpió y al ver que era el abuelo Wu, de inmediato se calmó, disculpándose con él y despidiéndose, ya que se lo llevaría a casa. Sin embargo, Wu Jin, con una expresión seria, le dijo que no se iría a casa y no estaba bromeando. Su hermana le dijo que tenía que ascender, pero Wu Jin quería divertirse antes de ser el jefe del clan, porque no quiere ser alguien aburrido cuando se convierta en el jefe, pero sin duda algún día lo sería, ya que solo aceptó serlo porque si no, su pequeña hermanita sería la que cargue con todo. Al verlo así, el anciano le propuso dejarlo participar solo si lograba ganarle. Tanto el prota como su prometida sabían que esto no era justo, pero Guojin se puso serio. Las reglas eran simples, solo tenía que lograr tocarlo dentro de 10 vueltas. En un abrir y cerrar de ojos, Guojin ya estaba detrás de él. Pero el anciano comenzó a reírse, llamándolo impaciente.
Ahora había llegado el momento en que las dos estrellas y futuros líderes del clan Gu se enfrenten, la espada flameante Gu Yeon en contra del primer heredero del clan Gu Yangchu. Pero el prota se preguntó cómo es que terminó aquí. Pasamos a donde lo dejamos y el puño de fuego de un madrazo reventó al pobre de Gu Jin, reclamando su victoria. Gu Yang le dice a su exprometida que tal como acordaron, Gu Jin no pudo vencer al anciano, mientras que él se había divertido. Seola quedó fascinada al ver la técnica del abuelo oso, y al verla así, Gu Yang se preguntó cómo es que esa chica pudo salvar el mundo. El anciano, al ver que aprecia las buenas técnicas, le dice que le dará un regalo, y esta era otra galleta de miel, pero no solo a ella, al prota también le daría uno, y ese era que tendría que participar en un entrenamiento de exhibición, y de esa forma es como llegamos aquí. Su hermana le preguntó si no usara una espada, a lo que Gu Yang no se acordaba que en su infancia la usaba bastante, pero el arte del clan Gu le resultaba más cómodo, ya que conforme pasaron los años comenzó a usar los puños. Gu Yeon estaba agradecida por tener esta oportunidad, la oportunidad de golpear a su hermano sin ningún castigo, y mejor aún frente a tantas personas. El prota se cagó del miedo, no comprendió porque esta vez el viejo le pidió hacer algo así, por lo que tenía planeado rendirse a la mitad. Sin embargo, el anciano le dice que si lo hace, recibiría el mismo golpe que le dio a Gu Jin, y seriamente le preguntó si realmente pensaba en perder desde antes. Gu Yang quería rehacer su vida, y pensar en el hecho de gastar energía en una pelea que no sucedió en su vida pasada no era algo que le motivara, aunque su hermana tenía cierto resentimiento hacia él, ya que, sea cual sea el resultado, él sería el jefe del clan solo por ser un hombre. Por eso quería demostrar frente a todos que ella era más fuerte. A pesar de la velocidad de sus ataques, sorprendentemente, Gu Yang lograba evitarlos. El mismo Gu Yang pensó que con esto sería suficiente. Si deja que lo golpee ahora, ya nadie le diría nada. Pero su hermana comenzó a atacarlo con el suficiente poder para herirlo de gravedad. Así que eso de antes ya no era una opción, por lo que le pidió que ya pare, pero su hermana le responde que ya había aceptado que una mujer no puede ser la jefa del clan, incluso trabajando hasta morir, pero ahora que vio que una escoria como él, que desperdició toda su vida, puede lograr evitar sus ataques, era simplemente absurdo. Alguien como él no podría entenderla. Cubriendo su espada con energía marcial, ella ya no estaba al nivel de alguien de 3 estrellas. En cada golpe le decía que él siempre huía y nunca hacía nada, nunca se esforzaba, así que si llevaba una vida así de mediocre, simplemente debería desaparecer, así como lo hizo su madre. Al ver esas expresiones tan dolorosas que hacía su hermana y hablar sobre su madre, Gu Yang detuvo su ataque con las manos. Y con unos ojos rojos le pidió que repita eso de nuevo. Mi hermana era la persona más genial que conozco. A la edad de 15 años recibió el título de la espada Fénix y a la edad de 28 se graduó al tope de su clase en la Academia Dragón Divino y se convirtió en la líder de la 5ª unidad de espadachines del clan Gu. Pero a pesar de todo eso, nunca podría ser la cabeza del clan Gu. En vez de eso, el heredero del clan sería el hijo de la concubina Gu Yang. Pero no era algo que odiara. Aunque eran medios hermanos, la madre de Yang siempre fue buena con ella, por lo que también la apreciaba. Pero un día ella desapareció y su padre dio la orden de no buscarla. Nadie lo hizo. Fue ahí cuando comenzó todo. Gu Yang estaba en contra de todos. Rumores sobre él acosando a las sirvientas se esparcieron, pero a pesar de todo, seguía siendo el heredero del clan porque había nacido siendo hombre, lo que causó que su hermana fuera ignorada poco a poco. A pesar de siempre sobresalir, un resentimiento nació hacia Gu Yang y poco a poco comenzó a despreciarlo, y ahora mismo ella sintió un gran peligro proveniente de su hermano, lo que la hizo retroceder, pero Gu Yang comenzó a pelear en serio. Su prometida quería escuchar qué era todo eso que estaban murmurando, pero Gu Jin llegó diciéndole que era imposible. El anciano configura la energía interna para que no escucharan nada de lo que decían ahí. Gu Jin se sentó y al ver al otro chico comenzó a emocionarse de que el clan Gu no solo tenía a la espada Fénix. Gu Jin pensaba que solo necesitaba esquivar sus ataques hasta tener una oportunidad.
mientras que el prota le decía que la entendía. Estaba bien si lo odiaba, porque vivió toda su vida así, y por eso mismo debería comprender por qué hacía esto. El golpe de Guyan atravesó la defensa de su hermana, golpeándola tan fuerte que la dejó inconsciente en el suelo, y así fue como terminó ganando esta pelea. Más tarde, a solas, Guyan pensó que se le fue de las manos. Nunca imaginó que la energía de su segunda estrella fuera suficiente para dejarle inconsciente, esperando que no le haya pasado nada, pero esas palabras aún resonaban en él. Jeong y Seola corrieron hacia donde estaba el prota, contándole que el ambiente ahí dentro se había puesto muy denso. El prota ya se lo imaginaba, que una basura como él venciese a una prodigio debió causar alboroto, y Seola, al ver cómo la mano del prota aún sangraba, comenzó a envolverla con una venda, aunque al ver que ni siquiera sabía cómo vendarlo, se disculpó con él, pidiéndole que no vuelva a lastimarse así. En eso, Gujin llegó, diciendo que tampoco quería que se lastimara, y también terminó por presentarse ante el prota. Su hermana le dice que ella quería irse, no podía ni siquiera ver al prota a la cara, a lo que Gujin les pide que se den una oportunidad y se reconcilian. Guyan le preguntó por qué estaba aquí. Gujin comenzó a abrazarlo mientras lo halagaba por su pelea y por qué no se esperó que su clan tuviera a alguien más habilidoso aparte de su hermana. El prota le preguntó si conocía a su hermana y Gujin, sonriéndole, le dice que sí, eran muy amigos, y luego de eso su ex prometida le dijo que el día que su compromiso se anuló, pensó que fue muy mala al golpearlo así con una silla, por lo que se terminó disculpando con él. Por eso, Guyan le dice que él tampoco debió haber dicho eso sobre su madre, así que aquel golpe fue bien merecido, por lo que no tenía por qué disculparse. Esto hizo que se alegrara, y cuando se marchó, le dijo que no perdiera el regalo que le dio su hermano, la cual era la placa del clan Peng de antes. Poco a poco, el prota sentía que quizás sí, que estaba cambiando su vida. Por la noche, Guyan y los demás ya iban de regreso a su casa, pero él seguía pensando que nunca en su vida pasada le ganó a su hermana. Luego de que Seola se uniera como su sirvienta, muchas cosas estaban cambiando. ¿Acaso ese pequeño acto de bondad cambió algo?, se preguntó, por lo que tendría que indagar más una vez que regresaran. Aunque en eso, Guyan se percató de algo, pidiéndole a Jeong usar el amuleto detector de demonios, pero al usarlo no detectó nada, pidiéndole que no se preocupara. Sin embargo, segundos después comenzó a brillar y de inmediato les ordenó que se detuvieran, contándoles que un demonio estaba cerca y tendrían que defender al joven maestro, aunque él comenzó a estirarse, pidiéndoles que miraran al frente. En ese misterioso portal verde comenzaron a salir algunos lobos demoníacos. Guyan menciona que los portales verdes son los de menor grado de peligro, pero con este cuerpo podría serle difícil, así que solo tendría que extraerles las piedras mágicas para que muriesen. Pero debido a su pelea de antes y al mantener la flama espiral, Gu comenzó a cansarse, pero si quería sobrevivir no le quedaba de otra que exigirse aún más. En eso, Jeong fue en su ayuda y usando varios cortes en pocos segundos logró acabar con esos lobos. Guyan, asombrado, se preguntó que si él siempre había sido así de fuerte, agradeciéndole por haberlo salvado. Jeong le pidió que no hiciera las cosas por su cuenta, para eso estaban ellos, a lo que el prota se terminó disculpando, pero aún así todo salió bien. Una extraña luz en su mano comenzó a emanar, causándole un gran dolor. Mientras agonizaba, no entendía por qué estaba recibiendo esta sensación de mierda desde aquí. No había duda, este era el arte del demonio celestial que absorbe la energía demoníaca, mejor conocido como el arte de absorción de la rueda impia. En su anterior vida, cuando recién se había convertido en un demonio, Jeong le preguntó por qué les había hecho todo esto, que lo llevó a asesinar a todo el clan. Y del cielo, un gigantesco dragón surgió. De inmediato, Guyan se puso de rodillas. La silueta de una dama bajó de aquel dragón, mientras decía que esto no fue suficiente para satisfacerla, aunque admite que le causó un poco de diversión, pidiéndole que levantara la cabeza. Y ahora, volviendo al presente, Guyan notó que aquella flama poco a poco se estaba extinguiendo, observando cómo la flama espiral Gu purificaba la energía demoníaca, algo que en su vida anterior nunca pasó. Todos comenzaron a preocuparse
por él, pero el prota les pidió que no se preocuparan, excusándose de que fueron las secuelas de su pelea contra su hermana. Seola lo tomó de los cachetes y viendo lo herido que estaba, le preguntó si le dolía mucho. Y también le dijo que su cara estaba fea. La otra sirviente la reprendió, no debería de dirigirse así hacia el joven maestro, y antes de prepararse y seguir su camino, ya no se sentía la misma energía demoníaca en su cuerpo. Parece que la Flama Gu sí que hizo algo, ya no podía perder más tiempo. Ya estando en su pueblo, a Seola nuevamente se le antojaron unas galletas de miel, pero esta vez Guyan le dijo que no le interesaba, pero esto era porque Seola solo lo siguió porque quería comida. John le preguntó qué asuntos tenía en el mercado. Guyan le dijo que ahora mismo no puede decírselo, sin embargo notó un camino familiar, así que le pidió a Seola volver a casa, solo iría con John a partir de ahora. Seola, algo triste, le dice que el abuelo la regañaría, pero el prota la convenció ofreciéndole 10 galletas de miel, aunque ella también pidió unos dumplings para que se llene bien panas. Casi al fondo del callejón, John comenta que este sitio es peligroso. Guyan lo sabía perfectamente y este era el lugar a donde quería ir. Cuando entraron a aquel lugar, varios tipos malos comenzaron a preguntarles qué hacían unos niños ricos en este lugar. Jeong se puso en guardia y otro sujeto más salió preguntándole qué es lo que lo había traído aquí. Él, alegre, le responde que era un cliente. Guyan le dice que desde el momento en que llegó aquí ya sabían quién era él, pidiéndole amablemente que trajera al gerente regional si no quiere que use sus recursos para limpiar la basura de este lugar. Obviamente no se lo tomaron a bien y comenzaron a rodearlos, a lo que el prota, con una sonrisa, les dice que parece que no sería así de fácil. Guyan se agarró las manos y sin mover ni un solo dedo, Jeong de inmediato acabó con todos ellos. El sujeto de antes no pensó que tuviera un guardaespaldas tan fuerte, pero tampoco podía llevarlo con el gerente regional. En eso, otro sujeto salió mencionándole que el gerente regional quería decirles algo y poco tiempo después le pidieron a su guardaespaldas envainar su espada. El gerente regional accedió a verlos. Sin embargo, aquí el prota cuenta que no quería reunirse con él. Su plan era ir a la secta de los mendigos, recordando como ellos aseguraron un lugar entre las 10 sectas más grandes solo con la información que poseían. Parece que el destino quiere que también visite la secta Hao. En el fondo, un tipo se presenta como Do Won Chi, el líder de la rama Shaanxi. El prota de inmediato fue al punto, pidiendo que buscara a alguien. Era un chico de un poco más de 10 años, aunque al ver de quién se trataba, se negaron, ya que había otra persona que solicitó el cuidado de aquel niño, pero bastante confiado, Guyan le dice que su cuota sería sobre el líder de la secta Hao. Todos desenvainaron sus espadas, atacando rápidamente al prota, pero yo, una vez más, detuvo a todos con su espada. Gunchi le preguntó cómo es que sabía de eso. Al final, terminó accediendo, contándole que esta operación le llevaría aproximadamente 3 meses. Guyan se marchó, mientras menciona que una vez lo encuentren, intercambiarían información, aunque al ver cómo estaba tan preocupado, le dijo: el área de la montaña filosa, ese es tu adelanto por aceptar este encargo. Y es que el líder de la secta de ellos había desaparecido, pero como un niño de su edad, pensó en todo esto. Probablemente el patriarca del clan Gu debe estar involucrado. De pronto, él comenzó a estirar su piel, mencionando que se sentía incómodo pensando en su padre. Y ya cuando ambos salieron, Guyan se sintió aliviado de que no tuvieran que llegar al punto de pelear, recordando que en su vida anterior, el líder de la secta Hao fue capturado por el Palacio Noche Oscura durante 5 años, y como resultado, la secta Hao y el palacio entraron en una guerra, y con la alianza Morim lograron que el palacio colapsara. Sin embargo, durante la batalla, el líder Hao falleció, dando como resultado la extinción de la secta Hao, aunque claro, esto solo lo había escuchado, ya que el prota nunca participó y aún desconocía la ubicación exacta del palacio. Era una lástima, pero la razón por la que hacía todo esto es para encontrar al niño que alcanzó la posición máxima en el culto demoníaco, al estratega detrás del culto demoníaco, el celestial Fang Shuhe-hyuk. Tiene que encontrarlo y matarlo, porque incluso la misma Seola tuvo problemas debido a él, y si no actúa ahora, solo hará que el culto demoníaco crezca. Jeong, al ver cómo se sumió en sus pensamientos, le dijo que si tardarán 3 meses, sería cerca del verano, y esta información hizo que
que pensara que la fecha casi concuerda con el descubrimiento de la cámara secreta del clan Jin Chuan. Incontables riquezas fueron encontradas, pero eso era lo de menos. Las píldoras espirituales, eso valía mucho más, ya que al usarlas, un individuo trascendió, convirtiéndose en un diabólico, lo que será una gran fuente de poder para el demonio celestial. Ahora ya no sabía qué más hacer, así que simplemente decidió rendirse, porque no había forma de que vaya hasta Sichuan a encontrar un lugar súper secreto. Por otro lado, Sola le preguntó a alguien qué quería decir, y otro chico apareció sonrojado, mientras le decía que él la haría feliz. Por otro lado, vemos a Puño de Fuego burlándose del abuelo de Seola porque le había faltado una hoja por limpiar. También lo saludó, ya que sabía que él fue la razón por la que el prota estaba tan raro. El abuelo de Seola rompió la escoba, pidiéndole al abuelo del prota que barriera lo demás y dejara de burlarse. Este terminó accediendo y el abuelo de Seola le preguntó por qué había venido hasta aquí. Puño de Fuego le preguntó si él también lo había notado. Al chico, que siempre se rehusaba a entrenar, pudo superar a su hermana y también su flama de arte se estabilizó. Con ese inmenso talento, lo mejor sería ayudarlo. El abuelo de Seola le dijo que eso quizás no sea talento. Nunca vio a nadie, ni siquiera a los mejores, mejorar tan rápido. Probablemente hay algo que ni siquiera sepan. Y el primer anciano quizás ya esté moviéndose. Ahora pasamos a donde Seola y el chico que le pidió que fuera con él para hacerla feliz. ¡Tada! Es Seola. Todos escuchen bien lo que Seola va a decir. ¿Quieren saber qué sucedió? Seola les dirá. Seola tuvo un sueño anoche, pero no uno bueno. Seola lastimaba a mucha gente. El abuelo sabe lo mucho que Seola odia usar espadas, pero hizo que Seola lastimara a mucha gente en su sueño. Seola quería parar, pero entró a sus casas y lastimó a muchos. Y había un hombre... ¡Tú! Lo siento, Chun. Seola se despertó alterada. Seola quería ver al joven maestro, pero Honghua le dijo que fuera al patio. Pero Seola llegó temprano, por eso había alguien más en el patio. Ese hombre dijo que haría feliz a Seola, pero Seola es feliz junto al joven maestro. Entonces, el joven maestro apareció e hizo esa cara que da miedo. Y así es como llegamos hasta aquí. Wuyang le dijo que ella era su sirviente, pero ¿quién rayos es él? Se preguntó él mismo. Aquel chico se disculpó con Wuyang, presentándose como Juliep, y también quería un entrenamiento con el linaje del patriarca, pero de inmediato Wuyang se negó. Él le preguntó si tenía miedo. Wuyang respondió que sí. Juliep también le preguntó si estaba huyendo, y nuevamente el prota le respondió que sí, lo que hizo molestarlo aún más. Pero es que él es bastante frágil, le respondió, y la razón no era solo por Seola, sino que ya no quería hacer tanto alboroto luego de lo de su hermana, así que simplemente se despidió de él. Sin embargo, el anciano lo estaba escuchando todo, pidiéndole que por qué no acepta su petición como el joven maestro que es. Juliep le mostró respeto, llamándolo segundo anciano, revelándonos que él es el nieto del primer anciano. Al recordarlo, Wuyang pensó que esto era un fastidio, pero si había venido por orden del primer anciano, no era algo bueno, debido a que Wuyang sabe perfectamente que ese anciano solo estaba esperando a que él herede al clan para usarlo como marioneta. Pero ahora que vio su pelea en la asamblea, probablemente quiera mostrar que su nieto es más capaz. Nuevamente, Wuyang terminó negándose, diciéndole que es obvio que perdería contra ese tipo, aunque el anciano, sonriéndole, le dice que por alguna razón siente que no será así. Molesto, Wuyang le dice que a simple vista se veía que es mucho más fuerte, y si es por política, aún menos tendría un enfrentamiento, aunque Juliep sostuvo la mano de Seola, diciéndole frente a ellos que Wuyang no la merecía, pidiéndole que se fuera con él, en lugar de ser renacuajo miedoso. Suéltala y sígueme, aceptaré tu mugroso desafío. Wuyang, al tenerlo de frente, comenzó a arrepentirse, aunque el anciano lo tomó de la cabeza, mientras le decía que es divertido pelear con un nuevo artista marcial, que seguramente lo ayudaría a mejorar. Wuyang le responde que le debe un favor por haber aceptado pelear, ya sea que gane o que pierda. Mientras estiró las manos, confiesa que no tiene ninguna intención de volverse el jefe del clan. El anciano le pregunta qué tonterías está diciendo, aunque al final Puño de Fuego aceptó deberle un favor solamente
obviamente si le ganaba. Y antes de comenzar, Juliet se disculpó con Woo-yang debido a que el año pasado fue muy duro con él, mencionando que también había dejado postrado al prota en la cama durante todo un mes, aunque Woo-yang no tenía muy claros los recuerdos de ese entonces. Juliet, encendiendo su espada, le confiesa que odia abusar de los débiles, pero odiaría aún más que un debilucho se vuelva el jefe del clan, pidiéndole al segundo anciano que también le gustaría pedirle algo si gana el duelo. El anciano le pregunta qué es lo que quiere y su respuesta fue que aquella sirvienta se volvería de su propiedad. Obviamente, esto hizo que Woo-yang se tomara este duelo en serio. Al empezar, Juliet le pidió atacarlo, ya que es de cortesía dejar que el más débil ataque primero. Sin embargo, a pesar de esas palabras arrogantes, porque siente que la aura de Woo-yang es muy fuerte, a pesar de que él es quien está liberando su energía interna, aunque toda esa aura que emanó Woo-yang desapareció, lo que hizo que Juliet volviera a confiarse, pensando que su energía interior se había agotado. Cuando le pidió que atacara, instantáneamente, Woo-yang apareció detrás de él. Sin duda, lo había tomado por sorpresa, pero aún así era demasiado lento, o al menos es lo que Juliet pensaba. Ya que una ráfaga de ataques sin cesar le vinieron por todos lados. Woo-yang le pidió que se levantara, lo dejaría levantarse para que luego no se queje o ponga la excusa de que perdió porque le tendió una emboscada. Juliet terminó disculpándose por subestimarlo, pero ahora lo atacaría en serio. Al ver cómo se levantó como si nada, Woo-yang pensó que tal como imaginaba no sería tan fácil. También era de esperarse que la energía interna de su cuerpo infantil se agotara muy rápido. Solo tiene 7 minutos para terminar con esta pelea, y todo esto le recordó que la técnica de la espada de Juliet usa mucho la fuerza de fricción, así que tendría que tener cuidado con eso. Pero justamente esos pensamientos fueron los que lo salvaron de recibir un corte por parte de esa espada. Si fuera el mismo Woo-yang de su infancia, ese ataque sin duda lo habría matado. A pesar de eso, pudo admirar el duro entrenamiento que hizo Juliet, y también, por eso mismo, si logra interrumpirlo, no podrá hacer nada. Woo-yang se quedó quieto y antes de que Juliet lo atacara, se pegó en el pecho para así liberar toda su energía. Y con esto fue suficiente para acabar con esta pelea. ¿Sabes qué es lo que más odio? Si me insultan o te portas como una mierda conmigo o el clan, eso no me importa. Pero si intentas tomar algo que ni siquiera mereces, eso me genera un profundo odio. En ese momento, Woo-yang, consumido por la ira, quería romperle un brazo para que no vuelva e intentar tomar cosas que no merecía tan casualmente. Sin embargo, antes de siquiera hacerlo, el segundo anciano lo detuvo y a su vez lo felicitó por su victoria. Ya era suficiente. A solas, este le dijo que había sido muy duro con Juliet, preguntándole si no le preocupa lo que el primer anciano haga luego de enterarse de esto. Pero Woo-yang le vuelve a decir que no le interesa ser el líder del clan. Sola le pregunta que si no se convierte en el líder, ¿quién le daría comida? A lo que Woo-yang le propone que sea capitana y así comería toda la que quisiera. A lo que Woo-yang se pregunta cuándo es que Seola aprendería a empuñar la espada. Si era llamada la discípulo del Supremo, su abuelo debió enseñarle, pero desde que la conoció solo la ha visto aprender quehaceres, y cuando intentó recordar las veces que interactuó con Seola en su vida pasada, por alguna razón no lo recordaba, resultándole bastante extraño, así que le dio un zape a Seola. Y antes de que el segundo anciano se fuera, Woo-yang le preguntó que a dónde iba. Había una promesa que tenía que cumplir. El anciano le preguntó qué es lo que quería. Woo-yang le pidió que con su autoridad lo mande a Sichuan, a lo que el anciano le pregunta que por qué no lo hacía por su propia cuenta. La razón era porque el anciano le dijo que fuera con el pretexto de ir a la exhibición de armas Tang, el cual es un evento anual en el que el clan Tang invita a las demás casas a exhibir armas fabricadas por artesanos. El anciano se levantó alegre, ya que si ese era el favor que quería, entonces lo mandaría ahí con su autoridad, a lo que Woo-yang le reclama que no es justo, ahora quería dinero.
pero el anciano se la había aplicado, y así, en menos de una hora, ya había hecho los preparativos para que Wu Yang fuera a Sichuan, y a solas con el abuelo de Seola, el segundo anciano le cuenta que hace unos días, el líder del clan preguntó por el médico inmortal, preguntándole por qué él buscaba al médico inmortal. Pero al ver que no hubo una respuesta, le preguntó por Seola, ya que su nieta, por alguna extraña razón, le da la sensación de que no es humana. El abuelo de Seola, en un tono serio, le dijo que estaba pasando sus límites, pidiéndole que midiera bien sus palabras. A pesar de que lo intimidó, este le dijo que si ella fuera humana, se sentiría su presencia como la de él. Sin embargo, cuando la conoció en la asamblea del dragón, esa niña no tenía presencia alguna, y se cree que el médico inmortal podrá sanarla. Es mejor que ni siquiera lo intente, porque sabe mejor que nadie que lo que tiene esa niña no es ninguna enfermedad. En ese momento, cientos de espadas fueron invocadas por el abuelo de Seola, apuntándolas contra el segundo anciano, mientras le reafirmaba que esa niña es humana y no tolerará que la llame de otra forma, a lo que, resignado, el segundo anciano le dice que no le importa que la defienda, igual no es que importe lo que él quiera. El abuelo de Seola menciona en voz alta que no importaba si no era humana, le ayudaría a compensar lo que le falte de humanidad, incluso daría su vida de ser necesario para que esa niña crezca a salvo. Y horas después, su abuelo notó que Seola había desaparecido. Y bueno, hasta aquí el video. Abarqué casi la mitad de los capítulos que tiene el manga en emisión actualmente, que fueron 17. Espero les haya gustado. También les quería desear un excelente inicio de año. Espero cumplan la mayoría de las metas que se proponen. Y muchas gracias por el apoyo en los videos. También quiero agradecer a mis miembros del canal, los aprecio bastante. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Los quiero y chao.